vos de alguna manera también la contrarrestaste en parte de tu locución acerca de que no tiene que ser precisamente la libertad la finalidad, sino que la pregunta va en ese sentido, digamos, que sintéticamente pueda subrayar el concepto de por qué vos entendés que tiene que ser así, y finalmente como para bueno, provocar un poco si se quiere, la confrontación de esa idea, si es que acaso en este planteo hipotético que vos podás hacer de justicia necesariamente no tenga que estar en forma subyacente precisamente la libertad. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno no se libera precisamente de sus propios condicionamientos o de su subjetividad, ¿no? que quizás no amerite una relación de justicia para consigo mismo. ¿Me explico? Por ejemplo, pienso, no sé, en términos de alguien que pueda tener alguna relación o un vínculo que eso pueda generar masoquista, ¿no? Entonces no pueda tener la libertad como para conscientemente poder aspirar a una sanidad o una normalidad, puede decir, bueno, es justo para esa persona, para ese sujeto, ¿no? que pueda desarrollar mejor su humanidad, ¿no? Te lo digo esto como disparador para esa confrontación, pero más que nada me interesa el que subraye tu posición. Sí, mi posición es que todo ser humano, por el solo hecho de ser tal, es libre, en el sentido, que lo expliqué, digamos, el sentido metafísico de la expresión, es decir, su razón, o si se quiere, su intelecto, imbricado con la voluntad, dirige su conducta. Entonces puede hacer, digamos, metafísicamente lo que quiere dentro de la dimensión finita del cuerpo humano, que no puede salir volando, digamos, a otro planeta, ni tampoco puede vivir 1000 años, digamos, una persona. Pero metafísicamente es libre en el contexto de un mundo natural. Ahora, el trastocamiento que hace el liberalismo es poner esa libertad metafísica que tiene, que es la libertad que en todas las morales del mundo, digamos, estoy quizás siendo un poco pretencioso, pero en todas las culturas que más o menos uno conoce, hay una distinción entre lo bueno y lo malo, digamos. Y la moral, más o menos en todas las culturas, con diferencias importantes en el campo de su aplicación, pero tiende a ser seleccionar el bien y evitar el mal, digamos, ¿no? Eso, las culturas tradicionales, ni que hablar, digamos. Y en las culturas contemporáneas lo mismo, eso no puede estar perdido, digamos, un principio básico. Ahora, la libertad es medio porque uno también puede seleccionar el mal, y la sociedad influida por el liberalismo en gran medida ha erigido como fin a la libertad, como el liberalismo lo indica, y eso ha servido para la explotación del hombre por el hombre. Entonces, este retorno, digamos, que planteo, y solo, por supuesto, digamos, en la tradición de Aristóteles, Santo Tomás, Suárez, que es la tradición en general católica, es la finalidad de la política dada por el bien común y por su estructura interna, su contenido, que es la justicia. Esa es la finalidad. Ahora, ¿eso va en detrimento de la libertad? No, porque la libertad del hombre es un constitutivo metafísico del ser humano. Ahora, si usted me dice, esa justicia va en detrimento de la libertad de una persona para acaparar para sí el producto del trabajo humano y darle a los trabajadores lo que se le antoja, sí, va en detrimento de esa libertad, de la libertad de la explotación del hombre por el hombre. Es un concepto de la justicia que, traído al mundo ya atravesado por la cuestión social, tiene que tender hacia la justicia social, que en términos económicos se la suele denominar distribución equitativa de la riqueza o del ingreso, digamos. Y eso es la paz social, eso es la colaboración de clases, y eso es también algo que no se logra si no hay un movimiento nacional y si no hay un Estado, porque sin el poder del Estado no se logra. Ahora, nuestras perspectivas son amplias. Los esfuerzos del pueblo o de los distintos pueblos de Iberoamérica en los últimos años, como antes hablábamos, estaban orientados hacia eso. Hubo éxitos, hubo fracasos, lo que fuere. Hay que extraer la experiencia
la fundamental de la cual es que un proyecto sostenido popularmente en torno a la justicia no puede ir contra la tradición cultural de nuestros pueblos. ¿Por qué? Porque necesariamente nuestros pueblos lo rechazan, lo terminan rechazando, y lo terminan rechazando con razón y con criterio. Con esto quiero plantear, yo por ejemplo no soy progresista, no tengo nada, no creo que hay que progresar todos los días. ¿Hasta cuándo vamos a progresar? Ahora, ustedes me dicen, ¿la sociedad debe progresar materialmente? Sí, a eso sí, pero cambiar, los que cambian todos los días son los psicóticos, eso lo saben los psicólogos, digamos. Uno tiene que trabajar en torno a la búsqueda de principios. Y la conducta política no es verdadera conducta política si no se funda en principios que sean realmente verdaderos. Y el principio verdadero de la política es el bien común y es la justicia. Que a su vez la política como dimensión práctica, eso lo estudiaría, digamos, lo que los medievales llamaban sindéresis, trasladado a la prudencia política, a la frónesis de los griegos, es la selección de los medios con una circunspección, es decir, con un análisis de la situación, con una memoria, ¿no?, del pasado, con una providencia, es decir, una imaginación de los escenarios del futuro, y con lo que los medievales llamaban solercia, que es una, digamos así, vivacidad intelectual para instrumentar las cosas. Ahora, el trastocamiento de la libertad como fin es la que ha conducido a una enorme concentración de riqueza, porque la libertad termina siendo el despliegue de los poderosos frente a los pobres, frente a los humildes, frente a los desheredados. Entonces el criterio de justicia es el que además va a favorecer a los demás, porque hoy día quizás en la provincia de Corrientes no ocurra tanto, pero en las grandes ciudades de Latinoamérica, sin duda, un empresario, por no pagar impuestos equitativos a un Estado ineficiente, termina contratando servicios de seguridad privada, de salud privada, de barrio privado. ¿Por qué? Porque la salud estatal es mala, la inseguridad pública es total, ¿no? Y la vida de esa persona tiene que tener una burbuja artificial. ¿Qué es más costo? Pagar todos esos servicios de salud, de educación privado, de seguridad privada, es más costoso que si se pagase un impuesto adecuado, y el empresario, como ocurre en los países en general de la Europa occidental, y ni hablemos de la Europa nórdica, puede salir a la calle y mandar a sus hijos al colegio público, porque la calidad no está deteriorada, no solo porque tienen ingresos, sino porque también tienen criterios y principios. Ahora, ese es el cambio que hay que proponer. No se trata de proponer un cambio, me parece a mí, ¿no? Me parece a mí y al conjunto de amigos, de compañeros que estamos, digamos, trabajando en una federación nacional sobre esto. No se trata de proponer un movimiento de resentimiento, es absurdo. Es decir, la función del empresario y del emprendedor es absolutamente vital para la productividad y para la expansión material de una sociedad, pero debe ser correctamente regulada, como también debe ser regulada la dimensión de la protesta social, pero no regulada para acallarla, sino para canalizarla en función del bien común. Y eso sin el poder político no se entiende. Entonces, nosotros hoy sabemos que Iberoamérica, nuestra América, está en un colapso, creo yo, esa es mi opinión, está en manos de, en general, por ejemplo, el caso de Temer, tenía antes de la última crisis un 4% de adhesión, por lo tanto hoy no tiene nada, el presidente de Brasil no tiene nada, el poder está tirado en la calle, digamos, en Brasil. Y eso puede ocurrir también en varios países. Y va probablemente a ocurrir aquí. No, nadie es futurista, yo tampoco, pero el plan del gobierno es seguir alimentando el problema de la deuda externa, digamos. Lo están diciendo, que van a contratar 25 o 30 mil millones de dólares, lo van a pedir, digamos, y quizá el FMI se los dé para seguir pagando intereses, porque ni siquiera es para hacer un puente, una autopista, un sistema de salud, etc. Entonces hace falta un gran movimiento popular que solamente puede ser despertado si se lo plantea como poder constituyente.
que genere este sistema de reformas profundas, este nuevo sistema donde la Argentina pueda trabajar, el empresario pueda invertir, pero toda la comunidad pueda vivir.